Hey, soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo para bien. Llevo un poquito más de una semana con mi nuevo Tesla Model S Plaid y más allá del nuevo diseño del interior, más allá de los cambios en el diseño del exterior, más que la aceleración brutal que tiene este coche, más que la tecnología que tiene este coche, la pregunta número uno que me están haciendo sin duda y con diferencia es ¿qué tan cómodo es conducir con el nuevo volante Yoke? Y la respuesta es un poquito más complicada de un simple sí o no. No porque sea incómodo conducir, no porque sea un volante complicado, sino porque la forma de concebir el elemento de interacción más importante entre el vehículo y el humano ha cambiado por completo y por lo tanto la forma de conducir también tiene que cambiar, al menos un poco. Y en este video me gustaría hablar de eso. ¿Cómo es vivir con un Yoke? ¿Es más cómodo? ¿Es menos cómodo? ¿Vale la pena tener uno? ¿No vale la pena tener uno? Tesla se ha equivocado al incluir este volante en el coche más importante en términos tecnológicos que ha fabricado. Empezamos. Bien, empecemos. ¿Por qué el volante Yoke y qué es lo que Tesla pretende conseguir con este volante? Lo primero, la forma es distinta y definitivamente es un poco lo que llama más la atención. Para mí el volante Yoke es como la isla dinámica del iPhone 14 Pro. Es una cosa que está ahí, que llama mucho la atención, que no tiene tanta importancia como la gente cree, pero que de alguna forma modifica la interacción que tienes en el caso de la isla dinámica con el iPhone, en el caso del Yoke con el Tesla, con el coche. Insisto, y que llama mucho la atención. La isla dinámica fue un tema de conversación de meses sobre su real utilidad y llama mucho la atención cuando ves un iPhone 14 Pro, pues un poco lo mismo pasa con este vehículo. Da igual cuál sea la forma del coche, todo el mundo se centra en el volante Yoke. Y para los que crecimos en los 80, el volante Yoke tiene un significado un tanto nostálgico porque nos recuerda mucho a una serie en particular que es el Knight Rider o el auto fantástico, el coche fantástico, que era un vehículo que tenía un volante Yoke también. Por lo tanto hay como muchos componentes que no solamente se limitan a la interacción con el vehículo, a la forma de conducción, sino que también tiene que ver con lo que te hace sentir cuando entras al coche. Para otras personas, cuando ven el interior del vehículo por primera vez, sienten que están entrando en una nave espacial. Y eso también es muy interesante. Y para otras personas, cuando ven el vehículo por primera vez, sienten que es un mando de videojuegos. Lo he escuchado más de una vez, personas que están mirando el interior de mi coche y dicen que es como un mando de videojuegos. No solamente es acerca de cómo conduces, es acerca de lo que te hace sentir cuando vas a conducir. Y eso es súper importante entenderlo porque al final parte de lo que hace especial la conducción es las sensaciones que tienes cuando lo haces. Y esto definitivamente te genera una sensación. Puede ser positiva o negativa, dependerá de la persona, pero definitivamente te genera una sensación. Así que tenemos que empezar por ahí. El volante Yoke genera sensaciones que van más allá de lo funcional. Y lo que Tesla pretende conseguir más allá de las sensaciones que te causa el Yoke es, en términos funcionales, varias cosas. La primera es que cuando te sientas y tienes el salpicador enfrente, la visibilidad es completamente distinta. En un coche tradicional con un volante redondo, el volante sí o sí tapa parte de la pantalla que tienes enfrente. Este no es el caso con el volante Yoke. Hay mucha más visibilidad enfrente. Y eso definitivamente cambia la forma en la cual interactúas con el vehículo. Es una cosa que puede sonar un tanto exagerada, pero si recuerdan mi vídeo de la entrega del Model S Plaid, cuando me senté en el coche es lo primero que digo. Cuando me senté en el coche y veo el Yoke por primera vez y miro hacia el frente, mi primera sensación fue esa. La visibilidad que tengo en todo el salpicadero, no solamente la pantalla que tengo enfrente, sino también la pantalla que tengo a un lado, cambia. Eso es muy interesante. Lo segundo que Tesla ha conseguido con el volante Yoke es quitar todas las palancas. No hay palancas. No hay palancas para hacer los cambios, las marchas, para ir hacia adelante, para ir hacia atrás, lo haces en la pantalla. Las luces intermitentes de dirección, las luces altas, el claxon, la activación del asistente de voz, bueno, los comandos por voz, todavía no hay asistente por voz, los limpiaparabrisas y el autopilot, todo se hace por medio de botones que están en el lado izquierdo y el lado derecho del volante Yoke. No hay una sola palanca atrás, no hay una sola palanca aquí, en el centro, no hay una sola palanca aquí, donde estaba antes el cambio de marchas, ahora el cambio de marchas se hace en pantalla. Y eso también implica cambios importantes en la forma en la cual interactúas con el vehículo. Y además, ya que los Tesla tienen mucho software y tienen mucha inteligencia artificial y todo eso, parte de la interacción a la hora de elegir marchas la hace de hecho de forma automática del vehículo. Hay muchos casos en los cuales ni siquiera hace falta elegir físicamente la marcha en pantalla, sino que detecta si tienes, por ejemplo, un obstáculo en la parte de atrás del vehículo y entiende que vas a ir hacia adelante. O si tienes un obstáculo o una pared en la parte de enfrente del coche, entiende que vas a dar hacia atrás. Entonces de manera automática elige marcha hacia atrás y te lo muestra en pantalla. En cualquier momento puedes cancelarlo y hacer el cambio e ir hacia adelante, pero es lo suficientemente inteligente para elegir las marchas, lo cual está muy bien. Y otra pregunta que muchas personas me hacen y es, ¿qué pasa si la pantalla falla? Si la pantalla falla y no puedes elegir marchas automáticamente, entonces ¿cómo eliges marchas? Bueno, hay una segunda forma de elegir marchas en este vehículo y es en la parte inferior de la pantalla, debajo de los cargadores inalámbricos para móviles, hay una pequeña tira donde si la presionas un par de veces te muestra, suena y te muestra parking retro neutro
o drive. Así que si la pantalla falla, tienes una serie de botones que no son fáciles de presionar, obviamente, para que no se presionen de manera accidental, y es cuando puedes elegir los botones de manera manual, entre comillas, y no en pantalla. Así que, además de que la pantalla no falla, porque la realidad es que la pantalla no falla, si llegase a ocurrir el caso de que la pantalla se rompe y falla, tienes una segunda forma de elegir marchas, así que eso no es un problema. Y eso me lleva a intentar responder la primera pregunta. ¿Es cómodo o no es cómodo tener un volante Yoke donde no hay palancas? La respuesta es que si hoy me piden volver a un volante redondo de nuevo, mi respuesta probablemente sea que no. No porque esto sea mejor, sino porque ya me estoy acostumbrando a usar un volante Yoke sin palancas. El hecho de poder tener las manos en el volante siempre y no tener que mover mi mano, sacar la mano del volante para activar las intermitentes o desactivar las intermitentes para cambiar de marchas, debo aceptar que es bastante cómodo. Casi siempre. Hay situaciones en las cuales definitivamente no es del todo cómodo. Pero todas estas cosas que estoy mencionando acerca de los cambios importantes en la forma en la cual interactuamos con el volante, que es el principal elemento de interacción entre el coche y el humano, ha dado mucha discusión acerca de si en Europa se iba a homologar este volante. Y hay muchas personas que estuvieron asegurando durante meses que este volante nunca se iba a homologar. Y de hecho, no solamente se ha homologado, sino que no le han cambiado ninguna función de la versión norteamericana a la versión europea. Tiene exactamente las mismas funciones. Lo cual es una demostración de dos cosas. La primera, toda esta nueva forma de interactuar con el vehículo no es peor a la manera antigua. Y la segunda, en muchos casos, la tecnología va más rápido que la regulación. Y digo esto porque muchas personas se están quejando de la forma en la cual se interactúa o se utiliza el volante Yoke y que supuestamente va en contra de las leyes de tránsito, en donde no debes de cruzar las manos, en la manera en la cual posicionas las manos cuando estás operando el volante, en la manera en la cual debería de funcionar la forma en la cual posicionas las manos durante una curva. Todas esas cosas tal vez deberían de revisarse y deberían de actualizarse para nuevos tipos de volante. Y quién sabe cuándo ocurre eso. Pero de momento, la realidad es que sí, hay que modificar ciertos comportamientos cuando se trata de un volante que no es redondo, y no necesariamente es mejor o peor, simplemente es distinto. Y sí, tal y como está ahora mismo la regulación de la DGT y de algunos otros organismos reguladores en otros países, no corresponde. Toda la regulación asume que estás usando un coche con volante redondo. Ahora, situaciones reales de conducción con el volante Yoke. Yo diría que en la inmensa mayoría de situaciones de conducción reales, ya está. El poder conducir con la posición en las manos en el lugar donde realmente deberían de estar las manos cuando conduces, que es las 3 de la tarde y las 9 en vez de las 2 y las 10, la realidad es que conducir con las manos en las 3 y en las 9 es más exacto, más cómodo y más seguro, porque en ningún momento tus manos tapan la salida del airbag si es que tienes un choque. En carretera, el Yoke es maravilloso. En carretera y a velocidades un poco más altas, cuando estás en carretera, en 120 km por hora, por ejemplo, aquí en España, 130 km por hora en Francia o sin límites de velocidad en Alemania, conducir el Tesla Model S a 170, 180 o 190 km por hora, cuando lo hice en Alemania, porque ya me he ido y he vuelto a Alemania y es donde he conducido muy rápido, es maravilloso. Y en esas situaciones, me parece que esto es superior, sin duda alguna, a un volante redondo. Ahora, hay una situación donde definitivamente el volante Yoke no es demasiado cómodo, y es en rotondas. Y yo me imagino que los diseñadores del volante Yoke y los diseñadores de Tesla, que viven en Estados Unidos, donde no hay rotondas, donde hay muy pocas rotondas, en donde no pensaron en cómo se debe de operar un volante como el Yoke cuando estás entrando y saliendo de rotondas, sobre todo a la hora de poner y quitar los intermitentes. Puede ser complicado, definitivamente puede ser complicado el tener el volante Yoke girado a ciertos grados y el tener que activar las intermitentes por medio de botones. Yo creo que ahí es la única situación en la cual el volante Yoke no es tan cómodo como un volante redondo. El resto de situaciones, en mi opinión, es igual de cómodo y en muchas, mucho más cómodo. ¿Cómo Tesla podría solucionar el tema de las rotondas? Ahí es donde entra un poco la ventaja del software en estos vehículos. En algún momento Elon Musk decía que una de las máximas de diseño dentro de los Tesla era que cualquier input es un error. Que mientras menos inputs hagamos los humanos para operar cosas en un coche y más actúe la inteligencia artificial, mejor. Eso ya lo estamos viendo en algunas cosas, por ejemplo en la última actualización de Tesla, cuando independientemente del coche, sea un Model 3 o un Model Y o un Model S o un Model X, hay una opción nueva que cuando activas el intermitente y terminas de hacer el cambio de carril, por ejemplo, se desactiva el intermitente de manera automática. Eso es un poquito de inteligencia artificial detectando que hemos cambiado de carril y se desactiva automáticamente el intermitente. A mí lo que se me ocurre es que si tú tienes marcada la ruta y entras a una rotonda y sabe el coche que ya vas a salir de la rotonda, podría activar automáticamente la intermitente.
De esa manera yo como conductor no me tengo que preocupar de activar y desactivar intermitentes a las salidas de las rotondas y me preocupo solamente de la maniobra de entrada y de salida. Eso podría ser una solución simple que se puede activar por medio de software. Y si quiero cancelar, si me doy cuenta que no voy a salir pero se activó el intermitente y quiero cancelar, pues simplemente vuelvo a presionar el intermitente y listo. Eso podría ser una solución. Pero quién sabe si en términos regulatorios se puede hacer algo así o no se puede hacer algo así, si eso es muy propenso a errores, quién sabe. Lo que sí sé es que hay momentos en que cuando estás entrando y estás saliendo de rotondas puede llegar a ser un poco un problema el tema de los botones en el volante Yoke. Luego, más allá de la forma, más allá de la manera de operar el volante, sí creo que hay casos en los cuales el tener botones capacitivos, porque no son botones físicos, son botones capacitivos que simulan que estás presionando el botón, pero en realidad no se presiona. La mejor forma de entender un botón capacitivo es la del trackpad de un MacBook Pro o en el iPhone cuando mantienes presionado. Es lo mismo con estos botones. Puede llegar a darse el caso en que presionas los botones sin querer. Eso es una queja generalizada de las personas que tienen un Model S o un Model X con volante Yoke y sin duda me ha pasado que de repente sin querer presionó algún botón. Cada vez sucede menos a medida que me voy acostumbrando, pero es verdad que hay momentos en los cuales he llegado a presionar un botón sin querer. Ahora, luego yo pensaba que me ha pasado más de una vez que yo sin querer empujo una de las palancas en mi coche anterior y se encendían los limpiaparabrisas sin querer. Así que al final es un poco lo mismo. Elon Musk también ha hablado de ese tema y menciona que como al final son botones capacitivos y como al final el coche se puede actualizar por medio de software, se puede incorporar funciones en las cuales se detecta presiones sin querer del botón y simplemente no actúa sobre ello. Quién sabe si lo pongan, quién sabe si ya está activo, pero el hecho es de que lo han pensado y lo tienen contemplado. Salvo eso, yo diría que el Yoke es en algunos casos muy superior a un volante redondo y en otros casos no tanto. Simplemente es una manera distinta de interactuar con un vehículo y que, en mi opinión, tener un coche con tanta potencia, son 1020 caballos de potencia, y estás haciendo maniobras o estás conduciendo a altas velocidades, el tener este tipo de volante que te obliga a mantener una posición, que te permite tener una visión mucho más clara de todo lo que tienes enfrente, sin duda es una ventaja. Pero habrán casos, en particular rotondas, donde definitivamente dirás, aquí no está del todo bien resuelto. Y no mucho más. Eso es mi primera impresión general después de 10 días de conducir el Tesla Model S del volante Yoke y tratar de responder esa pregunta que tantos de ustedes me han estado haciendo. ¿Es realmente cómodo o no este Yoke? Pues ahí tienen la respuesta. Nos vemos pronto. Chao, chao.